vidas son ungidas con la sangre de Jesús. Por esa sangre que brotó de esa corona de espinas, de esa cabeza que fue horadada. Por esa sangre, Señor, sanidad, todo problema mental en el nombre de Jesús. Derrama tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Avívanos, Señor. Amén. Te adoramos, Señor. Te damos gracias por este tiempo de oración, por este tiempo de clamor en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir buscando el libro de Isaías, capítulo 53. Libro de Isaías, capítulo 53. Y Espíritu Santo, te pedimos que seas tú predicando, que seas tú ministrando. Eres bienvenido en nuestros corazones. Eres bienvenido en nuestras vidas. Te damos la gloria, la honra. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Isaías capítulo 53. Vamos a ir leyendo entonces. Padre amado de los cielos, predisponemos nuestro corazón como tierra fértil para recibir tu palabra. Predisponemos nuestra mente, nuestro intelecto también para recibir tu palabra, pero nuestro corazón para recibirla con fe. Sometemos nuestro intelecto, nuestra mente a tu palabra. Y damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Sé tú predicando, sé tú ministrando, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías, capítulo 53. Vamos a leer todo el capítulo. Dice, verso 1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como una raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos su mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios,
un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Esta profecía fue escrita cientos de años antes que Jesús viniera. Cientos de años antes de que Jesús apareciera. Hay quien puede decir, bueno, Jesús fue un falso profeta que se empecinó en cumplir las profecías bíblicas. Pero ¿quién planifica su muerte? O mejor dicho, ¿quién planifica lo que sucede después de una muerte? ¿Puede haber planificado algún hombre ir en contra del Estado, en contra de sus gobernantes? Pero ¿quién puede cumplir con toda la Escritura? ¿Quién puede decir, voy a nacer de una jovencita virgen? ¿Quién puede decir, voy a nacer en Belén? Nadie puede decidir humanamente hablando. Solo Dios. Solo Dios preparó todo, porque las Escrituras se debían cumplir. Las Escrituras se debían cumplir. Cuando decimos que Jesús cumplió la ley, no significa solamente de que Él cumplió con los mandamientos, sino que Él cumplió proféticamente la ley, se cumple en Él. Por ejemplo, en el ritual de la limpieza del leproso, el leproso debía llevar 2 palomitas, un hilo de grana, una rama de hisopo y un trozo de madera. Una ave era sacrificada y esa sangre junto con el agua, con la palomita, era sumergida en una vasija con agua. Y allí se tiraba el hilo de grana, la rama de hisopo y la cruz, el pedazo de madera. Y todo tiene un simbolismo. La madera representa la cruz. El hilo de grana representa la sangre de Cristo. La paloma que es sumergida en esa vasija habla de la muerte del Señor y de que Él es sumergido, baja a las profundidades. Porque la Escritura lo dice, descendió a las profundidades de la tierra a predicar a las almas cautivas. Él descendió
y luego se llevó consigo cautiva la cautividad. Y la otra palomita era liberada, símbolo de la resurrección de Cristo. Todo tiene un simbolismo en el Antiguo Testamento y todo se cumple en Jesús. Todo se cumple en Él. Toda la palabra se cumple en Él. Y aquí en Isaías 53 vemos claramente el sacrificio de la cruz. Vemos todo lo que vivió. Varón experimentado en dolores. Hace unas semanas atrás les comentaba sobre la prensa de aceite. Jesús esa última noche estaba en el huerto de los olivos y al pie del monte, el jardín, lo que sería el Getsemaní, y allí estaban las prensas de aceite. Y acá acabamos de leer que Él fue aplastado por nuestras transgresiones. Ya lo perdí de vista, pero decía, Él fue aplastado por nuestras transgresiones. Recordamos, para obtener el aceite debía molerse la aceituna, debía quedar hecha una pasta. Y Él fue molido de esa forma en el lugar a donde había plantíos de olivos. Varón experimentado en dolores. Habíamos visto también que Él no quiso tomar un analgésico, el vino con mirra. La mirra es un analgésico natural. Y cuando los soldados le ofrecen vino con mirra, no quiso beberlo. Está bien, Él había dicho, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que esté en el reino con mi Padre. Pero Él no quiso, porque la mirra era un analgésico. Él quería experimentar el dolor. Él quería vivirlo. Y eso lo vivió. Muchas veces el sacrificio de la cruz lo podemos experimentar desde quizás dos puntos de vista, o algún tercero. El tercer punto de vista sería, ay, pobrecito el Señor, ¿por qué le habrá pasado eso? Un error de planes. Yo mucho tiempo pensé, cuando era niño pensaba eso. Decía, ¿cómo puede ser que le hagan eso al Hijo de Dios? ¿Cómo puede ser? ¿No se dan cuenta que es el Hijo de Dios? ¿No se dan cuenta cómo le hacen eso? Y mucho tiempo, siendo niño y aún adolescente, yo pensaba eso, ¿por qué murió en la cruz? Porque de chicos nos enseñan que Jesús murió, resucitó, subió a los cielos y listo, hay que seguir con sus enseñanzas. Pero nadie me había explicado que Él murió por mí. Entonces, cuando uno entiende que Él murió por cada uno de nosotros, primero está quizás el dolor, la culpa de decir, Señor, por mi causa, por mis pecados moriste. Pero después está cuando uno se siente agradecido y decir gracias. Gracias porque me amaste tanto, que no escatimaste a tomar esa cruz y morir a causa mía, para salvarme, porque Él era el sustituto. Él era el que tomó nuestro lugar en la cruz. Nosotros merecíamos ese castigo, pero Él lo tomó. Y así como en la antigüedad, también, ¿por qué? ¿Por qué el sacrificio? ¿Por qué debía ser sacrificado Jesús? Porque la Escritura también nos decía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El primer sacrificio lo vemos en el Edén. Porque dice que cuando Adán y Eva pecan, comen de un fruto prohibido. Y aclaro, no una manzana, como quizás la tradición nos ha hecho. Ay,
Adán y Eva pecaron comiendo una manzana. No. Dice que en el centro primero, el Edén significaba algo así como lugar de deleite. Y en el centro del lugar del deleite, del Edén, había dos árboles. Y no era el manzana, ni pera, ni higo. Eran dos árboles en donde uno era el árbol del conocimiento y el otro era el árbol de la vida. No sé cómo será el fruto de esos árboles. No sé si era azul, amarillo, naranja, morado. Solo sabemos que es un árbol específicamente plantado por Dios. El árbol del conocimiento, al comer ese fruto, su entendimiento es abierto y empiezan a distinguir entre lo bueno y lo malo. Antes de eso eran como niños inocentes que no sabían diferenciar, eran niños, no sabían diferenciar, pero al abrirse el entendimiento, estamos desnudos y entra el pecado, porque el pecado no fue comer un fruto, el pecado fue desobedecer a Dios, porque Dios había dicho no coman de este fruto. El pecado no era haber comido de ese fruto, quizás en algún momento Dios tenía planeado, pero había normas y Dios le había dicho no coman de ese fruto. El pecado fue ese, desobedecer. Entonces, al comer el árbol del conocimiento, su mente, su entendimiento se expande, empiezan a distinguir entre lo bueno y lo malo, pero de esa forma entra el pecado como un virus a lo largo de las generaciones. Y Dios toma la decisión de sacar al hombre, porque dice, no sea cosa que ahora extienda su mano y corte del árbol de la vida y lo coma. Ahora, ¿acaso Dios es malo? ¿No quiere que comamos un fruto que da vida? No, lo que sucede es que si el hombre ya en condición de pecado comía el fruto de la vida, no podía morir y sería eternamente pecador. Eternamente pecador. No podría ser los pecados absueltos, perdonados, redimidos. Seríamos eternamente pecadores, pero al morir uno puede resucitar con una naturaleza nueva, con una naturaleza, como dice Pablo, con cuerpos celestiales, renovados totalmente, ya no con un cuerpo que se enferma, que se duele, sino con un cuerpo glorificado. Somos regenerados. Ahora, cuando Adán y Eva, salgo del paréntesis, cuando Adán y Eva pecan, Dios, ¿qué hace? Dice que los viste con pieles de cordero, si mal no recuerdo, con pieles de animales. Dice, para que haya piel de animal, hubo un animal que tuvo que ser sacrificado. Que Dios puede crear algo de la nada, puede hacerlo. Pero para tener el cuero y la vestimenta de un animal tuvo que ser sacrificado. Y hay teólogos que piensan que por la rapidez del asunto, esas pieles todavía estaban con la sangre fresca. Entonces, cuando Dios cubre la desnudez de Adán y Eva con esas pieles aún frescas, ¿qué estaba sucediendo? La sangre estaba cubriendo el pecado. Pero únicamente eso, cubriendo el pecado. Un perdón temporal, porque después tendría que haber sacrificios constantes. Y cada tanto vemos en la Biblia sacrificios de animales. Algunos como ofrenda para Dios, como olor fragante,
pero otros para remisión de pecado. Y la Escritura dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Vean cuán importante es la sangre. La sangre de un cordero, de un animal, nos daba un perdón temporal. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero ese perdón era temporal. Después, cuando viene la ley, se establece todo un sistema de ritos, de sacrificios. Y ese sacrificio también era temporal, porque todos los días se ofrecían sacrificios. El sacrificio de la mañana, el de la tarde. Había sacrificios por el perdón de pecados, por agradecimiento, un sacrificio de alabanza. Había sacrificios como el del leproso, para su purificación. Entonces había un constante renovar de derramamiento de sangre para que el perdón cayera sobre el pueblo. Y cuando un sacerdote llevaba un corderito o el animal que fuera, dice, impondrás tu mano sobre el animal y el pecado del pueblo recaerá sobre el animal. Entonces toda la culpa del pecado de todo el pueblo recaía sobre ese animalito. Entonces, al ser sacrificado, podríamos decir que la ira de Dios recaía en ese animal, castigando de alguna forma o el enojo por el pecado. Ay, que Dios es malo, pobre animalito. No. Era simbología de lo que sería el sacrificio de su propio hijo. Porque todos esos sacrificios nos daban un perdón temporal. Y una vez al año se hacía el sacrificio, estaba el día del perdón, que es allá por septiembre en nuestro calendario. Y estaba el día del perdón. Entonces todo el pueblo se humillaba, pedían perdón por los pecados, y hasta el día de hoy se hace lo que no se hace hoy en día, el sacrificio de animales. Pero se hacía ese sacrificio por el perdón. Entonces el pueblo tenía un año más de perdón. Pero cuando Cristo muere en la cruz, por algo Juan lo llamó el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya no era un animal. Y como dato, el animal dice que debía ser perfecto. El cordero, la oveja o el toro que se ofreciera, debía cumplir con ciertos estándares. No podía tener una pata magullada, no podía tener una oreja cortada, no podía tener una deformidad, andar cojo, que le falte un ojo. Debía ser un animal perfecto, sin mancha, porque era símbolo de que el Cordero de Dios, el sacrificio que nos iba a dar perdón eterno, era el del Hijo de Dios, un hombre, un Dios hecho hombre, pero sin mancha, sin pecado. Él fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Él cumplió con la ley, cumplió los mandamientos. Fue el único capaz de cumplir con los mandamientos, pero a la vez Él cumple proféticamente la Escritura. La sangre. Cuando Dios instituye la Pascua en Egipto, le dice a Moisés que tomen la sangre del cordero, una rama de hisopo, y que unjan los dinteles de la puerta. Era la última plaga. Ya habían pasado la plaga de mosquitos,
los tábanos, el granizo, las ranas, las pulgas, el agua convertida en sangre, ya habían pasado todo. Ahí estaban las úlceras. Así que ahí estaba el faraón seguramente rascándose todavía algunas picaduras, poniéndose aceite en algunas heridas. Ahí estaba el tipo destruido. Y ahora venía Moisés con la última plaga. Y Dios le dice cómo preparar la Pascua y que con la sangre de ese cordero unjan los dinteles de la puerta, porque durante la noche iba a pasar el ángel de la muerte y se iba a llevar a todo primogénito, desde el rango más bajo, desde el que muele, está en el molino, hasta el faraón. A donde vea el ángel, vea la sangre del cordero, pasará de largo. Pero a donde no vea la sangre, entrará y se llevará la vida de cada primogénito, aún de los animales. ¿Se imaginan lo que fue esa noche? Primero el temor. El pueblo ya tenía temor. Y a eso de, no sé, imaginen, 1, 2 de la mañana, se empieza a escuchar el llanto. Las madres llorando por sus hijos. El mismo faraón yendo a donde estaba su hijo primogénito y encontrarlo sin vida. Podremos hablar de esto en otro momento. Fue todo una guerra espiritual lo que pasó en Egipto. Porque cada plaga era un golpe contra una creencia, contra un dios egipcio. Si el Nilo fue convertido en sangre, era porque había un dios que supuestamente protegía el Nilo. Si el ganado sufrió problemas, es porque había un dios que protegía los animales. Y había un dios que protegía a los primogénitos. Entonces, lo que ocurrió allí en Egipto fue una guerra espiritual. Cada plaga era un golpe asestado contra una deidad falsa, contra un demonio que estaba gobernando esa zona. No fue qué malo que es Dios. ¿Acaso Dios no es amor? ¿Acaso Dios no es misericordioso? Es bueno y misericordioso con los que le buscan, pero es justo también. Dios es justo. Entonces, todo eso fue una gran guerra espiritual y una gran liberación, liberar una nación cautiva. Millones de judíos saliendo, de israelitas saliendo de Egipto. Pero esa noche, esa sangre estaba protegiendo a los hijos de Israel. Esa noche, esa sangre de ese cordero estaba protegiendo. Ningún hueso se le tenía que quebrar para que se cumpla la escritura. Por eso cuando Jesús está colgado en la cruz, la escritura también decía: maldito el que muere en un madero. Él se hizo maldición para que nosotros seamos benditos. Pablo también dice: Él se hizo pobre para que nosotros no tengamos que serlo. Él cargó con nuestras dolencias, como lo hemos leído ahí en Isaías 53. Cargó con nuestros dolores y por sus llagas fuimos sanados. Hay poder en esa sangre. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en esa sangre, porque no solo es que fue el precio a pagar por nosotros, no fue solamente el precio que se pagó para que fuéramos redimidos, sino que esa sangre trae sanidad.
Esa sangre trae protección. Esa sangre no dejó que ese ángel de la muerte se llevara a los primogénitos de Israel, ni siquiera de los animales. Esa sangre trajo protección. Y como hemos leído acá también, por sus llagas hemos sido nosotros curados. Por sus llagas hemos sido curados. Y como a veces digo, muchas veces quizás nos conformamos con la salvación. Listo, ya está, soy salvo. Congrego de vez en cuando, voy a cumplir con Dios, porque estoy agradecido que Él me ha perdonado. Perfecto. Pero ¿cuántas veces entregamos nuestra vida a Dios en agradecimiento por este sacrificio? En agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Que fuimos sanados, perdonados. Y esto es lo que quería decir. A veces nos conformamos con la salvación. ¿Y qué dice la Biblia? Que la salvación es un regalo inmerecido. Y a veces yo me imagino que la salvación es un regalo grande, envuelto con papeles de oro, con cintas de cristal, de plata. Pero lo vemos tan lindo el regalo, tan lindo el papel de oro, que no nos animamos a abrirlo, que no se rompa el oro. Le damos el valor al embalaje. Hay algunos que nos gusta guardar el papel, hay otros que lo rompemos. Imaginen un papel de oro. Acá el oro que tiene tanto valor, en el cielo lo utilizan para pavimentar las calles. Y lo vemos tan lindo el regalo de la salvación, y lo cuidamos y lo protegemos y vamos y lo ponemos en la habitación más segura de nuestra casa, de nuestro corazón. Y lo guardamos como el tesoro más grande, pero nunca lo hemos abierto. Nos conformamos con ser salvos. Listo, voy a agradecer a Dios, pero no leemos su palabra. O pensamos que estas promesas no son para nosotros. No, eso es del Antiguo Testamento. Eso no es para mí. Es que vos no conocés lo que yo era antes. ¿Qué va a ser eso para mí? Pero la Biblia nos habla de que hay una descendencia de Abraham por la fe. Porque algunos dirán, no, es que esas son promesas para el pueblo de Israel. Como a veces se dice, ¿viste alguna vez un judío pobre? Ah, es porque son israelitas, son descendientes de Abraham. Entonces prosperan en todo. Perfecto, ellos tienen estas promesas por linaje sanguíneo y lo viven. Pero nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Y todas estas promesas que están en esta palabra son nuestras. Porque todas las promesas en Cristo son sí y son amén. Entonces es cuestión de que nos apropiemos, que no estemos diciendo, es que yo no soy israelita. Esto no es para mí. Esto era para los del Antiguo Testamento. No. Cada promesa en esta Biblia es nuestra. Y si su palabra, si no, estamos seleccionando. Bueno, Isaías 53 para nosotros, sí, perfecto. Es que este es para los gentiles, este es para los israelitas. Yo creo que todas las promesas son para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar el regalo de la salvación, sacarle el listón, sacar el papel, lo guardás bien si te gusta, abrís esa caja, abrís esta Biblia y empezás a encontrar: el justo por la fe vivirá. Es que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Es que la Escritura dice que nada podrá separarme del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo pasado, ni los demonios, ni las potestades, ni cosa alguna en la creación podrá separarme del amor de Dios. Nada.
Es que su palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados. Que si yo moro en su presencia, si yo le busco, si yo leo su palabra, me encierro a buscarle, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aunque vengan las plagas, aunque vengan las pandemias, nada me tocará. Y si me toca, el Señor es fiel y justo para perdonar y para sanar. Debemos apropiarnos de estas palabras. Y si su palabra dice que por su llaga hemos sido sanados, tomemos esa palabra, tomemos esa promesa. Si su palabra dice que Él cargó nuestra dolencia, nuestros problemas, nuestro dolor, creámosle. En la cruz, en algún momento leí, Él fue crucificado, sus pies fueron horadados, sus manos fueron también atravesadas, su cabeza con esa corona de espinas, su costado abierto con una lanza, brotando lo último que quedaba de sangre y del agua que se acumuló en los pulmones. Todos los puntos para nuestra salud. Dice su palabra: yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Digámosle: Señor, por esas manos atravesadas, por esa sangre que vertió de tus manos, saname de toda enfermedad. En mis manos, en mi hombro, enfermedades que no pueden, gente que no puede levantar los brazos. Por esas llagas en mis pies, en sus pies, por esa sangre, Señor, que venga sanidad a todo problema en mis piernas, parálisis, cuando no me salen las otras enfermedades, cuando se empiezan a formar venitas o cuando se atrofian los músculos, cuando hay distintas enfermedades, cuando hay pie plano, cuando hay o uno se fisura un hueso, uno puede decir: Señor, por esa sangre que fue derramada de tus pies, saname. Cuando problemas en el torso, en el corazón, en los pulmones, para eso está la llaga de su costado derecho. De allí fluyó sangre también. Esa sangre, por esa sangre recibimos sanidad. Tenemos protección para nuestros pensamientos, para problemas mentales, por esa corona que traspasó toda la cabeza del Señor. Todo su cuerpo fue ensangrentado, sus llagas, por sus llagas hemos sido sanados. Creámosle a Dios. Todos decimos: sí, yo creo en Dios. Si no es cristiano, aún piensa que hay algún ente, alguna fuerza superior. Pero nosotros, como creyentes que conocemos la verdad, no pensamos que Dios es una fuerza amorfa, una energía, sino que sabemos que es alguien que tiene intelecto, que entiende, que conoce, que nos diseñó. Él nos hizo, Él nos pensó. Es el mismo Dios de la Biblia, no es otro Dios. Él no cambia. Es el mismo Dios que en Génesis 1:1 dice: y Dios dijo que se haga la tierra, que se hagan los cielos. Es el mismo Dios que abrió las aguas del Mar Rojo, que derribó la muralla de Jericó, que hizo caer fuego del cielo, que sanó a un leproso como Naamán, que resucitó, que sanó gente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La única diferencia es que hoy tenemos el sacrificio que nos trae la paz. Vamos a orar. Y vamos a decirle: Señor, hoy yo me apropio de tus promesas, me apropio de tus palabras. Yo quiero creer tu palabra.
Yo quiero creer tu palabra. Hoy yo me apropio. Así como me apropié de la salvación, hoy yo me apropio de tus promesas. Vamos a decirle, Señor, yo me apropio de esa promesa. Que por tus llagas hemos sido sanados. Que por esa sangre tenemos perdón de pecados. Que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Que nada me puede separar de tu amor. Que eres fiel y justo para perdonar. Que si corremos al trono de la gracia recibimos misericordia. Que si confesamos nuestros pecados recibimos perdón. Que si te buscamos, que si moramos bajo la sombra del Omnipotente, vamos a vivir bajo su protección. Señor, tu palabra también dice que eres nuestro protector, que nos rodeas con cánticos de liberación, que eres nuestro sanador, que eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro Dios. Hoy yo me apropio de esas palabras, me apropio de esas promesas, Señor. Me apropio en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Su palabra también dice que hay sanidad por servirle. Dice, si meditares en mi palabra, en mis mandamientos, dice, vendrá bendición sobre ti. Y no enviaré contra ti las plagas y las enfermedades que mandé contra los egipcios. Entonces, creámosle, apropiémonos de esa promesa. Señor, tu palabra dice que si yo te sirvo, no me van a tocar las enfermedades que mandaste contra los egipcios. Hoy te pido, Señor, esa promesa, que cumplas esa promesa en mí. Cumple esa promesa en mí. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Nómbrele a la enfermedad y dígale, sáname, Señor. Por esa sangre que brotó de tus pies atravesados, Señor. Sáname de toda enfermedad en las piernas, varices, toda fisura en los huesos, toda atrofia. Por esa sangre que brotó de tus manos, Señor. Te pido que sanes toda enfermedad en mis manos, en mis brazos, en mis hombros. Señor, por esa sangre que brotó de tu costado, pedimos sanidad para todos los órganos, para toda arteria tapada, para toda arteria que se empieza a endurecer el músculo, Señor. En el páncreas, en el hígado, en la vesícula, Señor. Por esa sangre te pido que empiece a limpiar en todo mi ser, mis intestinos. Toda gastritis, toda perforación que hay dentro de nuestro cuerpo, Señor, que se empiece a sanar, empieza a restaurarse. Si tienes que crear órganos nuevos, Señor, créalos. Pero yo creo que por tu llaga hemos sido sanados, hemos sido perdonados por esa sangre. Señor, por esa sangre que brotó de tu cabeza. Te pido que unja mis pensamientos, mis emociones, Señor, lo que escucho. Mi vista, mi olfato, mis oídos, mi lengua, mi hablar, mis pensamientos. Señor, lava con tu sangre todo mi ser y que pueda recibir el cumplimiento de esa promesa, de esa sanidad, de esa restauración, de esas sanidades, Señor. En la Biblia también encontramos, como predicamos hace unos domingos atrás, Jesús sanó a gente de distintas formas. A uno lo sanó por una palabra, a otro lo tocó, a otro confrontó con su fe. ¿Por qué hubo leprosos que lo tocó y se limpió? Hubo otro que con una palabra le limpió. Hubo otro que le dijo, vayan, en el camino serán sanos. Hubo una niña que tuvo que ser resucitada, que fue resucitada allí cuando se estaba muriendo, pero su amigo Lázaro esperó días, llevaba días en la tumba para ir a resucitarlo. Hubo gente que Jesús la sanó a la distancia, como el siervo del centurión.
Y hubo gente que fue sanada por su fe. Jesús le dijo, por tu fe has sido sanado. Por tu fe. Pero hubo otros que fueron por la fe de otros. Fue la fe del centurión, no la del siervo. Fue la fe de la mamá que iba porque la hija estaba endemoniada. Fue la fe de los amigos que lo subieron en camilla, rompieron el techo y lo pusieron delante de Jesús. Entonces, si yo no tengo fe, aunque sea la fe del que está orando, la fe de alguien tiene que sanar al enfermo. Y la Escritura también dice, si hay alguien enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, ungiéndolo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Alguna fe tiene que conmover. Si no es mi fe, la fe de un familiar, o la fe del que está orando. Pero la Escritura dice, el que cree echará fuera demonios, pondrá las manos sobre los enfermos y serán sanados. Así que vamos a decir, Señor, yo creo. Yo me apropio de esas promesas. Yo me apropio de esas palabras. Yo creo, Señor. Aumenta mi fe. Yo creo, Señor. Yo creo que me puede sanar a mí. Pero también creo que puede sanar a mi familia. Creo que puede sanar, Señor, a mis amigos, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Yo creo, Señor, que puede sanarlos. Hoy yo los vengo a interceder por ellos. Hoy vengo a interceder por mi familia, por mi amigo, por mi conocido que está enfermo, por esas peticiones de oración que nos han mandado, Señor. Nosotros creemos y vamos a interceder. Intercedemos en el nombre de Jesús. Intercedemos en el nombre de Jesús por ellos. Los ponemos delante tuyo, como aquellos amigos pusieron ese paralítico delante tuyo, Señor. Los ponemos delante tuyo y te decimos, Señor, conmuévete, sánalos, restáuralos, levántalos, Señor. Levántalos, Señor, por esa sangre, por esas llagas. Pedimos restauración, pedimos liberación, pedimos sanidad en el nombre de Jesús. Señor, trae esa sanidad. Tú eres nuestro pastor y nada va a faltar. No va a faltar sustento, no va a faltar paz, no va a faltar sanidad, no va a faltar nada. No van a faltar tus promesas. No van a faltar tus promesas. Y diga conmigo, Señor, yo creo. Recibo tu sanidad. Recibo tu sanidad. Recibo liberación. Recibo sanidad para mi familiar que está enfermo. Recibo sanidad para mi amigo, para mi conocido que está enfermo. Yo tomo esa sanidad, yo me apropio de esa palabra. Que por tus llagas hemos sido sanados. Que por tus llagas hemos sido sanados. Que tú traes liberación. Tu palabra lo dice. He venido a predicar el año del favor del Señor, a traer libertad al cautivo, a proclamar alegría en lugar de tristeza, a sacar a los presos de las cárceles. Señor, que tu brazo de poder empiece a tocar a los que están clamando. Tócalo, Señor. Tú eres nuestro pastor. Nada faltará. Nada faltará. Nada faltará. No seré avergonzado. Diga, no voy a temer. Voy a creer en Dios. No temeré. No temeré. No temeré. En la noche oscura. Aún en el valle de la sombra. Y en el valle de la sombra y de la muerte.
pastor eres tú. Mi pastor eres tú, Señor. Sé que nada me faltará. A prados verdes tú me llevarás. Gracias, Señor. En aguas tranquilas. En aguas tranquilas, Dios. Descanso. Descanso me darás. Descanso, Señor, me darás. Descanso me darás. Y en medio de mis enemigos, Y en medio de mis enemigos, Tú levantas mi cabeza. levantas mi cabeza. No seré avergonzado. vas a decir, Señor, no temeré. Voy a confiar en ti. No temeré. Vamos los que están en la noche oscura. En la noche oscura no temeré. Y en el valle de la sombra y de la muerte. Y en el valle de la sombra y de la muerte, a mi lado tú estarás. Aunque ahora estemos pasando por pruebas, Él es fiel y justo para perdonar. Solo hay que creer. Solo hay que creer y apropiarse de esas palabras. Creerle. Su palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados. Vamos a creerle. No tengamos miedo. Creámosle al Señor. Creámosle. En la noche oscura. Ni en el valle de la sombra y de la muerte. Y en el valle de la sombra y de la muerte, a mi lado tú estarás. Acércate a Él es el buen pastor que da su vida Gracias, por las Señor, ovejas. por tu palabra. Gracias, Señor. Caminas junto a mí, no temeré. La noche un día se termina en pocas horas. Y tu palabra dice, durante la noche durará el lloro, pero al amanecer vendrá la alegría. No temeré. No temeré. En la noche oscura. En la noche oscura. Caminas junto a mí, No temeré. en la noche oscura. Caminas junto a mí. Yo no temeré. En la noche oscura.
Señor. A mi lado tú estás. A mi lado tú estás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos aferramos a tu palabra, a tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. El Señor te bendiga. Que esta palabra sea de bendición. Aferrate a cada promesa. Lee la palabra y asimila que esas promesas son para vos. Créele al Señor. Y te invitamos mañana lunes, 17 horas, 5 de la tarde. Vamos a estar con el programa Creo en Milagros.